Muy bienvenidos, amados, en este día glorioso. Les doy la bienvenida de Metamorfosis 14, la profeta Lina, aquí contigo. Y quiero hoy continuar algo que empezamos hablando unos días atrás, donde empecé a señalar lo que es el orden divino y lo que representa para Dios el orden divino, que es estar sujeto a la autoridad. Vamos de nuevo a leer en Romanos 13. Dice Romanos 13, empezando desde el versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no las hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, dice, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para ti bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Dice: vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. Amén. Y quiero decirte, hermanos, que empecé a hablar de lo que es el orden divino y te empecé a decir, te llevé a Efesios 4:11 y quiero decirte que hay un orden divino establecido por Dios. Y cuando digo establecido por Dios, hay un caso que se está dando en las congregaciones. Es una enfermedad. Y es que hay hombres poniendo a hombres, hermanos. Son hombres poniendo a hombres porque están trayendo lo del mundo a la casa del Señor. Están utilizando las formas del mundo. Por eso te decía, en unos días pasados, te decía, no os conforméis a este siglo. O sea, no traigas lo del mundo, las maneras y el operar del mundo a la casa del Señor. Oye, es vital que tú entiendas que lo establecido por Dios es lo que tiene que ser en la casa de Dios. Y no hay carne ni sangre de por medio. Cuando dice estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no te está hablando de hombres endogmados poniendo a otros hombres por causa de favoritismo en la casa del Señor, o por causa de crear un monopolio en la casa del Señor, o por causa de hacer de la casa del Señor una finca personal. Hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del orden divino que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate al presidente de la nación. Imagínate a nuestro presidente Leonel Fernández. Él tiene personas debajo de él. Imagínate que una orden sea dada por el presidente. La persona que está debajo de él inmediatamente tiene que correr con esa orden. Así mismo es en el reino de los cielos. Las personas, cuando Dios da una orden y Dios lo hace a través de boca de la mano poderosa de Dios, que es la mano de la cual te hablé, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo mejor que tú haces es sujetarte. Siempre recuerda que la clave es sujetarte a lo establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es vital que tú entiendas y conozcas la palabra de Dios para que tú sepas que cuando un líder se para frente a ti, te va a hablar, y si no te habla conforme a lo que está escrito y establecido, entonces inmediatamente tú tienes el poder en el nombre poderoso de Jesús para rechazar lo que sea que venga de parte de ese líder, porque no viene de lo que está establecido por Dios en los cielos, de lo que permanece para siempre. Hermanos, es vital que nosotros entendamos que el orden en la casa de Dios, porque Dios es Dios de orden. Dios no es hijo para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Los dones son irrevocables, y cuando Él escoge a hombres y mujeres para guiarte, recuérdate que Él los escoge con un propósito específico. Hay cosas específicas en ese líder que ese líder tiene y por la cual Dios te coloca debajo de su autoridad, hasta que tú dice que son
ayos, te van a cargar, te van a instruir en el camino de la verdad, te van a enseñar a poner en práctica y a discernir entre el bien y el mal, porque el Espíritu Santo le va a mostrar a ellos la condición de tu alma. Hermanos, es vital que tú entiendas esto, que la autoridad está puesta para hacerte bien, aun cuando sea para corregirte. ¿Cuántos cabros hay en la casa de Dios en este día, hermanos? ¿Cuántos cabros? Los cabros no se sujetan ni se someten al orden divino. Y dice Dios que pasan a ser anticristos delante de Dios. Pasan a ser abominables porque Dios da gracia a los humildes. Y los humildes son aquellos que se sujetan a la autoridad, que se someten a lo que está establecido por Dios. Recuérdate que hasta un tiempo específico Dios te entrega bajo el cuidado de estas autoridades espirituales para que tú te sujetes y te sometas a ellos y para que tú recibas una parte del depósito de Dios, de la gracia de Dios en ellos. Esta gracia pasa solamente a ti cuando tú pasas a ser un hijo en la casa del Padre. Quiere decir que es vital que tú seas obediente. La obediencia es lo único que trae la bendición, hermanos. Por eso, la obediencia es lo único que te coloca en la posición para tú recibir de parte de Dios un depósito a través de un hombre o una mujer de Dios, a través de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Me despido contigo, bendecidos hermanos.